Bienvenidos a la unidad 4, dedicada a las lesiones músculo-esqueléticas, un tema fundamental dentro de la traumatología y ortopedia. En esta unidad analizaremos un conjunto de afecciones que comprometen la integridad de músculos, tendones, ligamentos, meniscos, cartílagos y huesos, estructuras que, en conjunto, conforman el sistema de soporte y movimiento del cuerpo humano. Su estudio es indispensable para comprender la magnitud del daño que puede sufrir el aparato locomotor tras un traumatismo y la importancia de una intervención quirúrgica oportuna y precisa. Las lesiones músculo-esqueléticas se presentan con gran frecuencia en la práctica clínica, tanto en urgencias como en cirugía, y afectan a personas de todas las edades, aunque su distribución varía según el tipo de actividad, ocupación o condición física. Por ejemplo, los deportistas suelen sufrir desgarros tendinosos o lesiones meniscales, mientras que en adultos mayores predominan las fracturas y alteraciones degenerativas. El impacto de este tipo de lesiones va más allá del daño anatómico, pues también compromete la función motora, la estabilidad articular, la fuerza muscular y la independencia del paciente en sus actividades diarias. Por ello, el personal de enfermería quirúrgica tiene un papel esencial, desde la preparación del paciente y del campo operatorio, hasta la vigilancia postoperatoria, la prevención de infecciones y la participación activa en la rehabilitación funcional. Durante esta unidad, abordaremos 5 grandes grupos de lesiones: las tendinosas de la mano, las meniscales y ligamentarias de la rodilla, las ligamentarias del tobillo, las tumorales óseas y las traumáticas del cartílago de crecimiento. En cada tema revisaremos su definición, etiología, diagnóstico y tratamiento quirúrgico, así como las patologías más frecuentes asociadas a cada grupo. Es importante que comprendan que detrás de cada lesión existe un mecanismo lesional específico, un tipo de tejido afectado y una estrategia de manejo que busca no solo reparar la estructura dañada, sino también preservar la función. La precisión en el diagnóstico y la elección del tratamiento quirúrgico adecuado determinan en gran medida el pronóstico y la recuperación del paciente. A lo largo de las siguientes láminas iremos integrando el conocimiento anatómico con la práctica clínica, analizando casos comunes y comprendiendo la lógica detrás de cada decisión terapéutica. El objetivo es que puedan reconocer las principales lesiones músculo-esqueléticas, identificar sus signos clínicos y radiológicos, y entender el enfoque quirúrgico que guía su tratamiento. Con esto iniciamos el estudio de una de las áreas más complejas y apasionantes de la cirugía ortopédica: el abordaje integral de las lesiones del sistema músculo-esquelético. Las lesiones tendinosas de la mano representan uno de los problemas más frecuentes y delicados dentro de la traumatología y la cirugía reconstructiva. Estas lesiones consisten en la ruptura parcial o completa de los tendones flexores o extensores, estructuras esenciales que permiten el movimiento armónico de los dedos y la muñeca. Aunque puedan parecer lesiones pequeñas, su impacto funcional es enorme, ya que incluso una mínima interrupción del tendón puede alterar de forma significativa la capacidad de agarre, precisión y fuerza de la mano. La mano es una de las partes anatómicamente más complejas del cuerpo humano. Está formada por un sistema interdependiente de huesos, músculos, ligamentos y, sobre todo, tendones. Cada dedo cuenta con tendones que se deslizan dentro de vainas sinoviales y están sujetos por poleas que evitan su desplazamiento. Cuando un tendón se daña, ya sea por corte o tracción excesiva, se pierde la continuidad de esta estructura y, con ello, el movimiento correspondiente. Por ejemplo, si se lesiona un tendón flexor profundo, el paciente no podrá cerrar completamente el dedo. Si se afecta uno extensor, el dedo permanecerá flexionado y no podrá enderezarse. Las lesiones tendinosas se dividen principalmente en flexoras y extensoras. Las flexoras afectan la parte palmar de la mano y del antebrazo, y son especialmente complejas por su tendencia a generar adherencias después de la reparación. Las extensoras, ubicadas en el dorso, suelen ser más accesibles quirúrgicamente, pero igual de importantes para mantener la función global. Este tipo de lesiones pueden originarse por heridas cortantes, aplastamientos, torsiones o traumatismos deportivos. En los trabajadores manuales, son comunes los cortes con objetos filosos o metálicos, mientras que en los deportistas pueden presentarse rupturas por tracción forzada. Incluso, existen casos en los que no hay herida visible, basta una hiperextensión o flexión violenta para romper el tendón internamente. El impacto funcional de estas lesiones va mucho más allá del daño anatómico. La pérdida de la función prensil afecta la independencia del paciente, limita su capacidad laboral y genera repercusiones emocionales al alterar una de las herramientas más importantes del cuerpo humano.
Por ello, el diagnóstico temprano y la reparación quirúrgica oportuna son fundamentales. En síntesis, cuando hablamos de lesiones tendinosas de la mano, nos referimos a un daño que compromete directamente la mecánica fina y la coordinación motora. El conocimiento de la anatomía tendinosa, la rápida identificación del tipo de lesión y la correcta intervención quirúrgica marcan la diferencia entre una recuperación funcional exitosa o una discapacidad permanente. En las próximas láminas, analizaremos las causas específicas, los métodos diagnósticos y los principios del tratamiento quirúrgico que permiten restaurar la función de la mano con precisión y seguridad. Las lesiones tendinosas de la mano pueden tener múltiples orígenes, pero todas comparten una característica: interrumpen la continuidad funcional entre el músculo y el hueso, alterando la mecánica fina del movimiento. En primer lugar, encontramos los traumatismos directos, que son la causa más frecuente. Estos ocurren por heridas cortantes producidas por objetos punzantes, como vidrios, cuchillos o láminas metálicas. En estos casos, el tendón se secciona de manera aguda y el paciente pierde de forma inmediata la movilidad del dedo afectado. Es fundamental reconocer estas lesiones de manera precoz, ya que el retraso en su reparación aumenta la formación de adherencias y dificulta la recuperación. Otra causa importante son los traumatismos cerrados, en los cuales no hay herida visible, pero el tendón se rompe debido a una hiperextensión o flexión forzada. Este mecanismo se observa con frecuencia en deportistas o durante caídas en las que se produce una tensión repentina. Estas lesiones son particularmente difíciles de diagnosticar clínicamente, por lo que los estudios de imagen, como la ecografía o la resonancia magnética, resultan esenciales para confirmar el daño. Los aplastamientos constituyen un tercer mecanismo. Son lesiones complejas que no solo afectan los tendones, sino también músculos, nervios, vasos y piel. Pueden presentarse en accidentes laborales o de tránsito, y muchas veces requieren reconstrucción microquirúrgica. También existen causas iatrogénicas, derivadas de procedimientos médicos previos, como cirugías mal planificadas o infiltraciones inadecuadas. Finalmente, se encuentran las lesiones degenerativas o por sobreuso, que afectan principalmente a personas que realizan movimientos repetitivos, como deportistas, músicos o trabajadores manuales. En estos casos, la degeneración progresiva del tendón puede llevar a rupturas espontáneas sin un evento traumático evidente. Conocer la etiología nos permite comprender el mecanismo lesional, planificar la reparación quirúrgica adecuada y establecer estrategias preventivas, sobre todo en los grupos de riesgo. El diagnóstico de una lesión tendinosa debe iniciarse con una evaluación clínica detallada. El signo más característico es la incapacidad para flexionar o extender un dedo, dependiendo del tendón afectado. Además, suele presentarse dolor localizado, deformidad visible y pérdida de la continuidad funcional. En las lesiones abiertas, el examen físico permite observar el trayecto del tendón seccionado. En las cerradas, se requiere una exploración más precisa. Durante la exploración física, se evalúa el movimiento activo y pasivo de cada dedo, verificando si hay alteración neurosensorial o compromiso vascular. Es fundamental comparar con la mano contralateral para detectar limitaciones sutiles. En cuanto a los estudios de imagen, la ecografía musculoesquelética de alta resolución es una herramienta rápida, accesible y útil para evaluar lesiones parciales o superficiales. En casos más complejos, la resonancia magnética nuclear permite visualizar con claridad el trayecto tendinoso y el grado de ruptura. Cuando la lesión es abierta o existe duda sobre su extensión, la exploración quirúrgica inmediata es el método diagnóstico más seguro. Permite evaluar de manera directa la magnitud del daño y decidir si la reparación puede hacerse en el mismo acto quirúrgico. El diagnóstico preciso es clave, porque de él depende la elección de la técnica quirúrgica, el tiempo de reparación y el pronóstico funcional del paciente. Un error en esta etapa puede traducirse en pérdida de movilidad o adherencias irreversibles. El tratamiento de las lesiones tendinosas de la mano tiene como objetivo restaurar la continuidad del tendón y recuperar la función sin generar adherencias. Las lesiones abiertas deben repararse en las primeras 6 a 12 horas, mediante sutura tendinosa primaria. Existen diversas técnicas quirúrgicas, como el método Kessler modificado, la técnica de Bunnell o el método de Savage, que proporcionan resistencia mecánica y permiten una movilización temprana. En las lesiones cerradas o parciales, el tratamiento suele ser diferido. Inicialmente,
se inmoviliza la mano en posición funcional, con el objetivo de evitar mayor daño y permitir la cicatrización. Posteriormente, se realiza la reparación quirúrgica y un programa de rehabilitación temprana. El manejo postoperatorio es determinante. Se utiliza una férula en posición funcional durante 3 a 4 semanas, seguida de fisioterapia progresiva. La movilización pasiva y luego activa controlada son esenciales para prevenir la formación de adherencias. La coordinación entre el equipo quirúrgico y el de rehabilitación asegura resultados óptimos. El éxito del tratamiento no depende solo de la técnica quirúrgica, sino también de la precisión, el tiempo de intervención y la disciplina del paciente en la rehabilitación. Entre las patologías más comunes se encuentra el jersey finger, una ruptura del tendón flexor profundo de los dedos, típica en deportes de contacto cuando el dedo se engancha y se extiende bruscamente. Produce incapacidad para flexionar la falange distal. Otra lesión frecuente es el mallet finger, resultado de la ruptura del tendón extensor terminal, que provoca una deformidad característica en flexión de la falange distal. También se presenta la ruptura del extensor largo del pulgar, EPL, generalmente secundaria a una fractura del radio distal. La tenosinovitis de Decker-Vain es una lesión degenerativa causada por sobreuso. Afecta los tendones del abductor largo y el extensor corto del pulgar, produciendo dolor en el borde radial de la muñeca. Por último, las laceraciones del extensor, más comunes en el dorso de la mano, suelen ser lesiones por corte que requieren reparación quirúrgica simple pero precisa. Todas estas patologías comparten un mismo principio, una intervención oportuna, una sutura bien realizada y una rehabilitación supervisada pueden marcar la diferencia entre una recuperación funcional completa y una limitación permanente. Las lesiones meniscales y ligamentarias de la rodilla representan una de las causas más frecuentes de consulta en ortopedia y medicina deportiva. Estas estructuras, los meniscos y los ligamentos, son esenciales para mantener la estabilidad, la distribución de cargas y el movimiento armónico de la articulación. Los meniscos, medial y lateral, actúan como amortiguadores naturales, mientras que los ligamentos cruzados y colaterales evitan desplazamientos anormales. Cuando una de estas estructuras se lesiona, la rodilla pierde su estabilidad y su capacidad de soporte. El paciente puede presentar dolor, inflamación y dificultad para caminar o flexionar la pierna. Las causas más comunes son los movimientos de torsión con el pie fijo al suelo, los impactos directos durante actividades deportivas, y la degeneración progresiva del tejido con el envejecimiento. En la práctica clínica, el diagnóstico temprano y la correcta clasificación de la lesión determinan el tipo de tratamiento, que puede ir desde la fisioterapia hasta la reconstrucción artroscópica. En esta sección revisaremos las causas, el diagnóstico y el manejo quirúrgico de las lesiones más relevantes de la rodilla, entendiendo su importancia no solo desde el punto de vista anatómico, sino también funcional. Las lesiones meniscales y ligamentarias de la rodilla son muy comunes, especialmente en personas activas y deportistas. Su etiología está relacionada con diferentes mecanismos de lesión que involucran movimientos bruscos, fuerzas de torsión o impactos directos sobre la articulación. El primer y más característico mecanismo es la torsión de la rodilla con el pie fijo al suelo, situación típica en deportes como el fútbol, el básquetbol o el esquí. Este movimiento provoca que el fémur gire sobre la tibia, generando una tensión que puede desgarrar el ligamento cruzado anterior, LCA, y el menisco medial, estructuras esenciales para la estabilidad y absorción de impacto. Otro mecanismo común son los impactos directos, especialmente en deportes de contacto o accidentes de tráfico, donde se produce una fuerza súbita que sobrepasa la capacidad elástica de los ligamentos colaterales o cruzados. Este tipo de lesión puede acompañarse de daño en cartílago o fracturas asociadas. Con el paso del tiempo, los procesos degenerativos también desempeñan un papel importante. A medida que envejecemos, los meniscos pierden elasticidad y se vuelven más frágiles, lo que favorece roturas incluso con traumas mínimos, como levantarse de una silla o caminar en terreno irregular. Estas lesiones suelen acompañarse de osteoartritis. Finalmente, no debemos olvidar los traumatismos laborales y domésticos, que pueden causar lesiones combinadas o multiligamentarias, especialmente en caídas o movimientos repetitivos de torsión. Conocer la etiología es fundamental, porque permite prevenir lesiones mediante programas de fortalecimiento muscular, propiocepción y corrección de técnicas deportivas. En cirugía ortopédica, comprender el mecanismo lesional es clave para seleccionar la estrategia quirúrgica más adecuada.
El diagnóstico de las lesiones meniscales y ligamentarias se basa en una evaluación clínica cuidadosa y en el uso adecuado de pruebas de imagen. En la presentación clínica, el paciente suele referir dolor agudo e inflamación inmediata o diferida. Muchas veces describe un sonido de pop al momento de la lesión, acompañado de sensación de inestabilidad o bloqueo articular. El derrame sinovial aparece de manera temprana, y la movilidad se ve limitada por el dolor. Durante la exploración física, se utilizan maniobras específicas. Para los meniscos, destacan la maniobra de M.C. Murray, que provoca un chasquido doloroso al rotar la pierna flexionada, y la prueba de Apley, que reproduce el dolor al aplicar compresión y rotación. En el caso de los ligamentos, el test de Lachman y el cajón anterior son esenciales para diagnosticar ruptura del LCA. El cajón posterior evalúa el LCP, y las pruebas en varo o valgo permiten valorar la integridad de los ligamentos colaterales. Entre los métodos complementarios, la resonancia magnética, RMN, es el estudio de elección, con una sensibilidad y especificidad mayores al 90%. Permite identificar la localización exacta del desgarro, la extensión de la lesión y la presencia de lesiones asociadas. La artroscopía es tanto un método diagnóstico como terapéutico, ya que ofrece visualización directa y permite reparar estructuras en el mismo procedimiento. El diagnóstico preciso orienta el manejo, ya sea conservador o quirúrgico, y evita complicaciones como la inestabilidad crónica o la artrosis postraumática. El tratamiento quirúrgico de las lesiones meniscales y ligamentarias busca restaurar la estabilidad articular y conservar la mayor cantidad de tejido viable posible. En el caso de las lesiones meniscales, el procedimiento más utilizado es la meniscectomía parcial artroscópica, que consiste en retirar únicamente el segmento dañado del menisco, preservando su función de amortiguación. Cuando la lesión se localiza en la zona vascularizada del menisco, se prefiere la sutura meniscal, que favorece la cicatrización y reduce el riesgo de degeneración futura. Para las lesiones de ligamento cruzado anterior, LCA, el tratamiento de elección es la reconstrucción artroscópica utilizando injertos autólogos, como el tendón rotuliano o los tendones semitendinoso y grácil, o en algunos casos, aloinjertos. Este procedimiento busca restablecer la estabilidad anteroposterior de la rodilla y permitir el retorno seguro a la actividad deportiva. Las lesiones de ligamento cruzado posterior, LCP, y de los ligamentos colaterales se abordan de manera individualizada. En lesiones leves puede optarse por manejo conservador, pero cuando hay rupturas completas o multiligamentarias, se requiere reparación primaria o reconstrucción con injertos. El tratamiento siempre debe acompañarse de un programa de rehabilitación estructurado, que incluye movilización precoz, fortalecimiento muscular progresivo, ejercicios de propiocepción y entrenamiento funcional. La meta es recuperar la movilidad completa sin comprometer la estabilidad. El éxito de la cirugía depende no solo del procedimiento, sino también del compromiso del paciente con su recuperación. El proceso de recuperación tras una lesión meniscal o ligamentaria de rodilla es largo y requiere un enfoque interdisciplinario. La movilización precoz es esencial para evitar rigidez articular y adherencias. En las primeras semanas se promueve el movimiento pasivo asistido y la carga parcial progresiva. A medida que el dolor y la inflamación disminuyen, se incorporan ejercicios de fortalecimiento de cuádriceps, isquiotibiales y glúteos, que son los músculos estabilizadores principales. La segunda fase del programa se centra en la propiocepción, es decir, en recuperar el sentido del equilibrio y la coordinación. Esta etapa es crucial para prevenir recaídas. Finalmente, se inicia el entrenamiento funcional, que prepara al paciente para retornar a sus actividades deportivas o laborales. La rehabilitación no solo busca la recuperación anatómica, sino también la confianza funcional del paciente, evitando el miedo al movimiento y reduciendo el riesgo de nuevas lesiones. El acompañamiento del personal de enfermería quirúrgica es vital en esta etapa, pues se encarga de la vigilancia postoperatoria, el control del dolor, la prevención de infecciones y la educación sobre el uso adecuado de órtesis o férulas. Una rehabilitación bien ejecutada garantiza que el resultado quirúrgico se traduzca en una recuperación funcional completa y duradera. Entre las patologías más frecuentes encontramos el desgarro meniscal interno, que afecta principalmente al menisco medial, especialmente en su cuerno posterior. Se presenta tras movimientos de rotación con carga axial y causa dolor localizado, bloqueo articular y derrame sinovial. La ruptura del ligamento cruzado anterior, LCA,
Es la lesión ligamentaria más común en deportistas. Se produce por giros bruscos o aterrizajes mal controlados, provocando inestabilidad anteroposterior significativa. La ruptura del ligamento cruzado posterior, LCP, es menos común y suele deberse a un traumatismo directo anterior sobre la tibia, como ocurre en accidentes automovilísticos. Por otro lado, la lesión del ligamento colateral medial, LCM, se asocia frecuentemente a la llamada tríada terrible, que incluye lesión meniscal y del LCA. También es importante reconocer otras patologías como el síndrome de la plica sinovial, caracterizado por dolor anterior debido a fricción repetitiva, y la condromalacia rotuliana, que implica el reblandecimiento del cartílago de la rótula y genera dolor al subir escaleras o ponerse en cuclillas. Todas estas lesiones comparten un objetivo común en su manejo: preservar la función, reducir el dolor y prevenir la degeneración articular mediante un diagnóstico oportuno, tratamiento quirúrgico preciso y rehabilitación integral. Las lesiones ligamentarias del tobillo son una de las afecciones más frecuentes del sistema músculo-esquelético y representan una de las principales causas de consulta en urgencias ortopédicas y deportivas. Estas lesiones comprometen los ligamentos estabilizadores de la articulación tibio-peroneoastragalina, cuya función es mantener la congruencia y estabilidad del tobillo durante el movimiento. El ligamento lateral externo es el más afectado y está conformado por 3 fascículos: el peroneoastragalino anterior, LPAA, el peroneocalcáneo, LPC, y el peroneoastragalino posterior, PAP. De ellos, el LPAA es el más vulnerable, pues se lesiona en el mecanismo clásico de inversión forzada del tobillo, donde el pie gira hacia adentro mientras el cuerpo continúa su desplazamiento. Esta lesión representa hasta el 85% de los esguinces y produce inestabilidad anterior del astrágalo. Por su parte, el ligamento deltoideo o medial es más resistente y se ve afectado con menor frecuencia, generalmente en mecanismos de eversión o rotación externa forzada. Cuando se lesiona, suele acompañarse de fractura del maléolo medial o de la sindesmosis. La importancia de los ligamentos radica en su papel estabilizador. Sin ellos, el tobillo pierde la capacidad de mantener su alineación durante la marcha, lo que provoca inestabilidad, dolor crónico y riesgo de lesiones repetitivas. Estas lesiones pueden clasificarse según su severidad, grado y, cuando hay distensión leve, grado 2, que corresponde a ruptura parcial, y grado 3, cuando se produce una ruptura completa del ligamento. Entender la anatomía y función de los ligamentos del tobillo es esencial para realizar una correcta evaluación clínica, aplicar el tratamiento adecuado y evitar complicaciones a largo plazo como la inestabilidad crónica o las lesiones osteocondrales asociadas. El tobillo es una articulación sometida a grandes fuerzas, especialmente durante la marcha, el salto o la práctica deportiva. La causa más común de lesión es la inversión forzada, donde el pie se dobla hacia medial mientras el cuerpo sigue su movimiento. Este mecanismo tensa de manera excesiva los ligamentos laterales, provocando su elongación o ruptura. Otra causa frecuente son las caídas y tropezones, sobre todo en superficies irregulares o escaleras, que producen torsión súbita del tobillo. El uso de calzado inadecuado, como tacones altos, plataformas inestables o zapatos sin soporte lateral, también aumenta el riesgo. Las lesiones por inestabilidad previa son igualmente relevantes. Un esguince mal rehabilitado puede generar debilidad muscular y pérdida de propiocepción, haciendo que el tobillo sea propenso a nuevas lesiones. Esta situación lleva a lo que se conoce como esguince recidivante. Existen además factores predisponentes, como debilidad del peroneo lateral, alteraciones anatómicas del pie, hiperlaxitud ligamentaria y actividades deportivas que implican cambios bruscos de dirección. En resumen, las lesiones del tobillo se originan por un desequilibrio entre las fuerzas que estabilizan la articulación y las que la desestabilizan. Su prevención depende de fortalecer la musculatura peronea, usar calzado adecuado y realizar entrenamiento propioceptivo, especialmente en quienes han sufrido esguinces previos. Conocer la etiología es esencial para reducir la recurrencia y planificar intervenciones quirúrgicas en casos de daño estructural severo. El diagnóstico de las lesiones ligamentarias del tobillo comienza con la evaluación clínica. El paciente suele referir dolor agudo en el borde lateral del tobillo, acompañado de edema progresivo, equimosis en las primeras 24 a 48 horas y dificultad para apoyar el pie. En los casos severos, es incapaz de caminar más de 4 pasos. Durante la exploración se aplican pruebas específicas.
La prueba del cajón anterior evalúa la integridad del ligamento peroneoastragalino anterior. Si el astrágalo se desplaza hacia adelante respecto a la tibia, indica ruptura de este ligamento. Por otro lado, el TEL-test valora la laxitud general del complejo ligamentario lateral mediante la inversión forzada del pie. En cuanto a los estudios complementarios, las radiografías son indispensables para descartar fracturas, aplicando las conocidas reglas de Ottawa, que definen criterios clínicos para decidir cuándo tomar imágenes. Si el dolor óseo o la incapacidad para apoyar persisten, se recomienda la resonancia magnética, que permite identificar rupturas totales o parciales, así como lesiones asociadas en tendones, cápsula articular o cartílago. Un diagnóstico correcto no solo identifica el grado de lesión, sino que orienta el manejo más adecuado, conservador en los esguinces leves o quirúrgico en los casos graves. La precisión diagnóstica es la base para evitar secuelas funcionales y garantizar una recuperación completa. El manejo de las lesiones ligamentarias del tobillo depende del grado de severidad. En los esguinces grado I2, el tratamiento es conservador y se basa en el protocolo RICE, reposo, hielo, compresión y elevación, durante la fase aguda. Posteriormente, se emplea vendaje funcional o férula de descarga durante 7 a 14 días, y se inicia fisioterapia temprana con ejercicios de movilidad, fortalecimiento peroneal y entrenamiento propioceptivo. En los esguinces grado 3, que implican ruptura completa del ligamento, se requiere reparación quirúrgica anatómica, frecuentemente mediante la técnica de Brostrom modificada, la cual restablece la estabilidad lateral mediante suturas de alta resistencia o anclajes óseos. En casos de inestabilidad crónica o tejido ligamentario de mala calidad, se realiza una reconstrucción ligamentaria con injertos autólogos, como el tendón plantar o hemitendón peroneo, o incluso aloinjertos. El manejo postoperatorio incluye inmovilización con férula o bota tipo Walker durante 4 a 6 semanas, con carga progresiva. La rehabilitación es gradual y se centra en recuperar movilidad, fuerza y equilibrio antes del retorno deportivo. El papel del personal de enfermería quirúrgica es clave en esta etapa, pues debe vigilar el sitio quirúrgico, prevenir complicaciones y guiar al paciente en su proceso de recuperación funcional. Una cirugía exitosa sin una adecuada rehabilitación puede perder su efectividad, de ahí la importancia del acompañamiento integral. Dentro de las lesiones más frecuentes del tobillo encontramos el esguince lateral, que representa alrededor del 85% de los casos en todas las edades. Se clasifica en 3 grados: grado I, elongación ligamentaria leve; grado 2, ruptura parcial; y grado 3, ruptura completa. Si no se trata correctamente, puede evolucionar hacia inestabilidad crónica, que afecta hasta el 40% de los pacientes. Otra lesión habitual es la ruptura aislada del ligamento peroneoastragalino anterior, LPA, producto de un movimiento de inversión brusco. En deportistas, esta lesión puede repetirse si no se refuerza el control propioceptivo. También se presentan las lesiones sindesmóticas, que afectan al ligamento tibioperoneo anterior y provocan separación entre la tibia y el peroné. Son más graves y suelen requerir fijación quirúrgica mediante tornillos o dispositivos especiales. La inestabilidad crónica del tobillo se manifiesta como una sensación recurrente de falla o torceduras repetidas, acompañadas de debilidad y dolor. Finalmente, las lesiones osteocondrales del astrágalo ocurren por daño del cartílago articular y del hueso subyacente tras esguinces severos o repetidos, y pueden causar dolor persistente e inflamación. Cada una de estas patologías requiere un abordaje individualizado, pero todas comparten un mismo principio. La rehabilitación adecuada y la prevención secundaria son tan importantes como la reparación quirúrgica para preservar la función articular y evitar recurrencias. Las lesiones tumorales óseas representan un desafío diagnóstico y terapéutico dentro de la ortopedia moderna. Se trata de proliferaciones anormales del tejido óseo que pueden ser benignas o malignas, y cuya presencia altera la estructura normal del hueso, comprometiendo su resistencia y funcionalidad. Aunque son menos frecuentes que las fracturas o lesiones traumáticas, su importancia radica en la complejidad de su manejo y el riesgo potencial de diseminación metastásica. Los tumores óseos primarios se originan directamente en el hueso, mientras que los tumores secundarios o metastásicos provienen de otros órganos, como mama, pulmón, riñón o próstata, que se diseminan hacia el esqueleto. Esta distinción es crucial porque el pronóstico y el tratamiento difieren significativamente entre ambos grupos. En el ámbito clínico, los tumores óseos pueden manifestarse con dolor progresivo, inflamación,
limitación funcional o incluso fracturas espontáneas sin traumatismo aparente. Estos signos deben considerarse de alarma, especialmente cuando el dolor persiste en reposo o se intensifica durante la noche, un patrón típico de procesos neoplásicos. El diagnóstico preciso requiere una combinación de estudios clínicos, radiológicos e histopatológicos. Las imágenes permiten identificar el tipo de destrucción ósea, mientras que la biopsia confirma la naturaleza del tumor. El manejo quirúrgico debe realizarse en centros especializados, con un enfoque multidisciplinario que incluya ortopedia oncológica, radiología, oncología médica y rehabilitación. El objetivo principal es controlar la enfermedad, preservar la extremidad afectada y mantener la mejor función posible. Con esta base, pasaremos a analizar las principales causas o factores etiológicos que predisponen al desarrollo de tumores óseos y su importancia en la detección temprana. La etiología de los tumores óseos es multifactorial y compleja. En primer lugar, existen mutaciones genéticas que alteran los mecanismos normales de crecimiento y diferenciación celular. Algunas de estas mutaciones son hereditarias y aumentan la susceptibilidad a desarrollar neoplasias óseas, como ocurre en el síndrome de Li-Fraumeni o en la enfermedad de Oley. Otro factor importante es la exposición previa a radioterapia, especialmente en pacientes que han recibido tratamiento por otros tipos de cáncer. La radiación ionizante puede inducir mutaciones que transforman el tejido óseo normal en células malignas, un fenómeno conocido como osteosarcoma postradiación. También se ha descrito la transformación maligna de enfermedades óseas preexistentes, como la enfermedad de Paget, donde la remodelación ósea anormal puede evolucionar hacia un proceso neoplásico. Finalmente, las metástasis óseas constituyen la forma más común de afectación tumoral del hueso. Tumores primarios de mama, pulmón, riñón, tiroides y próstata pueden diseminarse por vía hematógena y establecerse en el esqueleto, generando lesiones líticas o blásticas según el tipo de cáncer. Comprender los factores etiológicos permite identificar poblaciones de riesgo y establecer estrategias de vigilancia en pacientes con antecedentes relevantes. Además, el conocimiento de las causas orienta el enfoque terapéutico, ya que un tumor metastásico requiere manejo oncológico sistémico, mientras que un tumor primario puede tratarse mediante cirugía resectiva con fines curativos. El diagnóstico de las lesiones tumorales óseas debe abordarse de manera metódica y multidisciplinaria. En la evaluación clínica, el síntoma más característico es el dolor óseo progresivo, que se intensifica en la noche y no cede con el reposo. A menudo se acompaña de inflamación local, deformidad visible y limitación funcional. En casos avanzados, puede presentarse una fractura patológica espontánea, signo de fragilidad estructural del hueso. Los estudios de imagen son fundamentales. La radiografía convencional constituye el primer paso y puede mostrar hallazgos típicos como lesiones osteolíticas, destrucción cortical o reacciones periósticas en sol naciente o piel de cebolla. La tomografía computarizada, TAC, permite delimitar la extensión ósea y la afectación cortical, mientras que la resonancia magnética, RMN, es ideal para valorar la infiltración de tejidos blandos y estructuras neurovasculares adyacentes. Para la estadificación sistémica, se utilizan la gammagrafía ósea y el PET-CT, que ayudan a identificar metástasis en otros sitios del cuerpo. Sin embargo, el diagnóstico definitivo siempre requiere una biopsia ósea, la cual determina el tipo histológico y el grado de agresividad del tumor. Este abordaje integral garantiza un diagnóstico preciso, evita procedimientos innecesarios y orienta la elección del tratamiento quirúrgico más adecuado. La colaboración entre el ortopedista, el oncólogo y el patólogo es esencial para establecer un plan terapéutico seguro y eficaz. El tratamiento quirúrgico de los tumores óseos se diseña con base en la naturaleza del tumor, su localización y su extensión. En los tumores benignos, como los quistes óseos simples o los fibromas no osificantes, suele bastar con un curetaje intralesional, es decir, la remoción cuidadosa del tejido tumoral mediante fresado, seguido del relleno con injerto óseo autólogo o de banco para restaurar la integridad estructural. En cambio, los tumores malignos requieren un abordaje mucho más complejo. El tratamiento estándar consiste en la resección amplia con márgenes oncológicos seguros, a fin de eliminar por completo las células tumorales. Posteriormente, se realiza una reconstrucción ósea mediante prótesis modulares o injertos estructurales, según la ubicación del defecto. En muchos casos se complementa con quimioterapia neoadyuvante o adyuvante, con el propósito de reducir el tamaño tumoral o eliminar micrometástasis residuales.
El seguimiento postoperatorio incluye estudios radiográficos seriados y vigilancia oncológica multidisciplinaria continua. La rehabilitación funcional es una parte fundamental del proceso, orientada a preservar la movilidad y la fuerza del miembro afectado. El objetivo final de la cirugía oncológica es lograr el control local del tumor, evitando recurrencias y amputaciones innecesarias, siempre priorizando la calidad de vida del paciente. La clasificación de los tumores óseos se divide en benignos y malignos, dependiendo de su comportamiento biológico y potencial metastásico. Entre los tumores benignos más comunes se encuentran osteocondroma, la exostosis cartilaginosa más frecuente, generalmente asintomática. Encondroma, un tumor intramedular cartilaginoso. Quiste óseo simple, cavidad llena de líquido seroso, típica en niños. Quiste óseo aneurismático, una lesión expansiva con contenido hemático. Fibroma no osificante, defecto cortical metafisario habitual en jóvenes. Tumor de células gigantes, localmente agresivo, con alta tasa de recurrencia. Entre los tumores malignos, destacan osteosarcoma, el más frecuente en adolescentes, que afecta la metáfisis de huesos largos. Sarcoma de Ewing, característico de niños y adolescentes, con patrón de células redondas azules. Condrosarcoma, tumor cartilaginoso que aparece en adultos mayores, especialmente en pelvis y húmero proximal. Metástasis óseas, originadas de carcinomas de mama, pulmón, riñón, próstata y tiroides. Esta clasificación permite orientar el tratamiento y pronóstico. Mientras que los tumores benignos suelen resolverse con cirugía conservadora, los malignos requieren abordaje multidisciplinario y vigilancia prolongada. La detección temprana y la correcta identificación histológica son determinantes para el éxito terapéutico. Las lesiones del cartílago de crecimiento, también conocidas como lesiones fisarias, son un tipo de fractura exclusiva de los pacientes pediátricos y adolescentes, pues afectan la placa epifisaria, una estructura cartilaginosa localizada entre la metáfisis y la epífisis del hueso. Esta zona es responsable del crecimiento longitudinal de los huesos largos y constituye el punto más débil del esqueleto inmaduro. Cuando se produce un traumatismo en esta región, la fuerza se transmite directamente sobre la fisis, generando fracturas que pueden alterar el proceso normal de crecimiento. A diferencia del adulto, donde los ligamentos suelen romperse primero, en los niños el punto de falla está en el cartílago de crecimiento. Estas lesiones son de gran relevancia clínica, ya que su diagnóstico tardío o un manejo inadecuado pueden producir deformidades angulares, acortamientos del miembro o cierre prematuro parcial o total de la fisis. Por ello, se consideran una urgencia ortopédica. La afectación del cartílago de crecimiento puede tener distintas manifestaciones según la edad del paciente, la localización del hueso y el tipo de fuerza aplicada. Las zonas más frecuentemente afectadas son el radio distal, el fémur distal y la tibia proximal, debido a su alta actividad de crecimiento. El tratamiento oportuno busca restablecer la alineación anatómica y preservar el potencial de crecimiento, evitando daños adicionales en la fisis. En los siguientes apartados analizaremos las principales causas, la clasificación de Salter-Harris, y los protocolos diagnósticos y terapéuticos aplicables a este tipo de lesiones. La etiología de las fracturas del cartílago de crecimiento está directamente relacionada con los mecanismos traumáticos que superan la resistencia del tejido cartilaginoso. El primero de ellos son los traumatismos directos, como caídas desde altura o accidentes deportivos de alto impacto, que generan fuerzas de compresión o cizallamiento sobre la placa de crecimiento. Otro mecanismo importante son las fuerzas de tracción o torsión, que se producen cuando la extremidad es sometida a un giro o estiramiento excesivo, especialmente durante actividades deportivas o recreativas. En estos casos, la fisis actúa como un punto débil que se fractura antes de que lo hagan los ligamentos o el hueso adyacente. Los aplastamientos también pueden provocar fracturas fisarias severas, particularmente en accidentes de tránsito o caídas de objetos pesados. Estas lesiones se asocian a daño vascular importante, lo que compromete la viabilidad del cartílago. Finalmente, la compresión axial, una carga vertical intensa aplicada sobre un hueso en crecimiento, puede originar fracturas por compresión fisaria, difíciles de diagnosticar en radiografías iniciales pero con alto riesgo de generar necrosis y cierre prematuro de la fisis. Reconocer el mecanismo de lesión permite anticipar el tipo de daño y establecer un manejo adecuado. En pediatría,
Incluso traumatismos aparentemente leves deben evaluarse con cautela, pues el cartílago de crecimiento es frágil y su alteración puede tener consecuencias permanentes en el desarrollo esquelético. La clasificación de Salter-Harris es la más utilizada para describir las fracturas del cartílago de crecimiento. Se divide en 5 tipos, de acuerdo con el trayecto de la fractura y las estructuras comprometidas. El tipo I corresponde a una fractura transversal pura de la fisis, donde hay separación completa entre epífisis y metáfisis sin afectación ósea. Generalmente tiene un pronóstico favorable si se logra una reducción anatómica. El tipo II atraviesa la fisis y se extiende hacia la metáfisis, originando un fragmento triangular conocido como signo de Thurston-Holland. Es el tipo más frecuente y suele evolucionar sin complicaciones. El tipo III compromete la fisis y la epífisis, afectando la superficie articular. En este caso, la reducción anatómica es esencial para evitar deformidades y artrosis precoz. El tipo IV es más grave, ya que el trazo de fractura atraviesa metáfisis, fisis y epífisis. Tiene un alto riesgo de puente óseo y cierre fisario prematuro. Finalmente, el tipo V se debe a una lesión por compresión axial que aplasta la fisis sin mostrar fractura visible en las radiografías iniciales. Es el de peor pronóstico por el daño celular y vascular irreversible. Esta clasificación orienta el tratamiento y el seguimiento. A mayor grado de complejidad, mayor es el riesgo de alteraciones del crecimiento, por lo que la vigilancia radiográfica y clínica debe ser prolongada. El diagnóstico de las lesiones fisarias requiere una evaluación clínica e imagenológica detallada. El cuadro típico incluye dolor intenso localizado en la región metafisaria, acompañado de edema, equimosis y limitación funcional del segmento afectado. La palpación revela dolor exquisito sobre la línea articular, sin necesariamente observar deformidad evidente. Las radiografías comparativas bilaterales en proyecciones anteroposterior y lateral son fundamentales, pues muchas lesiones pasan desapercibidas si se observa solo el lado afectado. La resonancia magnética, RMN, es el método diagnóstico de elección cuando las radiografías no muestran alteraciones, ya que permite visualizar el edema óseo y el compromiso del cartílago de crecimiento. En fracturas complejas, la tomografía computarizada, TAC, es útil para la planificación quirúrgica tridimensional. Una vez identificado el tipo de lesión, el seguimiento longitudinal debe incluir controles radiográficos cada 3 a 6 meses para valorar la simetría del crecimiento entre ambos miembros y detectar signos tempranos de cierre prematuro o deformidad angular. El diagnóstico temprano es determinante para evitar secuelas. Cualquier retraso en la atención puede traducirse en un daño irreversible de la fisis y en alteraciones permanentes del crecimiento óseo. El tratamiento de las fracturas fisarias se basa en el tipo de lesión. Los tipos I y II se manejan generalmente con reducción cerrada bajo control fluoroscópico, utilizando agujas de Kilfner o tornillos canulados para mantener la alineación. Es fundamental evitar atravesar la placa de crecimiento para prevenir daño iatrogénico. Los tipos 3 y 4 requieren reducción abierta y fijación interna con tornillos de pequeño fragmento o materiales bioabsorbibles. La precisión anatómica es clave, ya que cualquier desplazamiento residual puede causar incongruencia articular o cierre prematuro. El tipo V, al ser una lesión por compresión, se trata de forma conservadora, con inmovilización y seguimiento radiográfico estrecho. Si se detectan secuelas como discrepancia de longitud o deformidad angular, se puede recurrir a epifisiodesis contralateral o técnicas de alargamiento óseo con fijadores externos. Entre las patologías más frecuentes destacan la fractura fisaria distal del radio, típica en caídas con la mano extendida, la fractura de fémur distal o tibia proximal, asociadas a traumatismos de alta energía, y la epifisiolisis proximal del fémur, una emergencia ortopédica en adolescentes obesos que requiere fijación inmediata. También pueden presentarse cierres fisarios postraumáticos con formación de puentes óseos transversales, y deformidades angulares por cierre asimétrico de la fisis. El seguimiento prolongado y la intervención oportuna son esenciales para garantizar un crecimiento armónico y funcional del esqueleto infantil. Con esta lámina llegamos al cierre de la unidad 4, lesiones musculoesqueléticas, donde hemos recorrido un panorama amplio de las principales lesiones que afectan al sistema locomotor, su diagnóstico y tratamiento quirúrgico. Lo más importante es comprender que todas estas lesiones, sin importar su localización o severidad, tienen un impacto directo en la funcionalidad, la calidad de vida y la independencia de los pacientes, lo que hace indispensable un manejo integral y oportuno.
Iniciamos revisando las lesiones tendinosas de la mano, en las que incluso un corte pequeño puede limitar por completo la función prensil y la destreza manual. Vimos cómo el conocimiento anatómico y la rapidez del tratamiento marcan la diferencia entre recuperar la movilidad o desarrollar una discapacidad permanente. Posteriormente, estudiamos las lesiones meniscales y ligamentarias de la rodilla, responsables de gran parte de las consultas en ortopedia deportiva, donde la resonancia magnética, la artroscopía y las técnicas reconstructivas modernas permiten preservar estabilidad y prevenir la degeneración articular. Enseguida abordamos las lesiones ligamentarias del tobillo, probablemente las más frecuentes en la práctica clínica. Recordamos que un esguince mal tratado no es un problema menor, pues puede convertirse en una inestabilidad crónica o en una lesión osteocondral del astrágalo. Después nos adentramos en el terreno de la ortopedia oncológica, con las lesiones tumorales óseas, donde aprendimos la diferencia entre tumores benignos y malignos, la importancia de la biopsia y el valor de las resecciones amplias con reconstrucción para lograr control local y preservar función. Finalmente, analizamos las lesiones traumáticas del cartílago de crecimiento, exclusivas de niños y adolescentes, que representan un verdadero reto porque afectan la zona responsable del crecimiento óseo. Comprendimos que un diagnóstico tardío o un tratamiento inadecuado puede condicionar secuelas graves, como discrepancias de longitud o deformidades angulares progresivas. Esta unidad nos deja 3 mensajes principales. Primero, que el diagnóstico temprano y certero es la base del éxito terapéutico. Segundo, que la cirugía no termina en el quirófano, sino que requiere un programa de rehabilitación cuidadoso y sostenido. Y tercero, que el papel del personal de enfermería quirúrgica es insustituible, pues garantiza la preparación del paciente, la seguridad durante la cirugía y la vigilancia estrecha del postoperatorio. En conclusión, el estudio de las lesiones musculoesqueléticas nos permite integrar conocimientos de anatomía, fisiopatología, imagenología, cirugía y rehabilitación. Solo con una visión integral podremos brindar al paciente un manejo completo, basado en evidencia científica, que favorezca su recuperación funcional y su reinserción a las actividades de la vida diaria.